Hay países donde ser LGBT o donde ser sexualmente diverso se castiga con pena de muerte. A ver, ¿a quién le preguntamos eso? ¿A Erika? Erika, hola. Listo, preguntémosle a otra persona. Hernández, Angarita, Joana Carolina. Es cierto. Listo. Joana, hay países donde ser LGBT, donde ser una persona sexualmente diversa, se castiga con pena de muerte. Yo creería que sí hay muchos países muy extremistas y por el tema religioso, creería que sí hay. Listo, ¿podrían nombrar alguno? No exactamente, no sé, sé que digamos en Medio Oriente hay condiciones muy estrictas, etcétera, pero algún país en específico no sé. Listo, muchas gracias. Entonces, hay 6 países a nivel mundial, que son Arabia Saudita, Irán, Yemen, Sudán, entre otros, y otros dos, donde se da pena de muerte a la diversidad sexual. Los otros son 2 estados conformados por Nigeria y Somalia. Eh, También se puede considerar castigos en Mauritania, en los estados árabes, en Qatar, en Pakistán y en Afganistán. Hay cerca de 25 países donde se sigue considerando un delito. ¿Por qué hacemos esta pregunta? Para visibilizar la necesidad de comenzar un diálogo sobre este tema. No solamente es atender con un enfoque diferencial, es comprender y aplicar para todo sector posible y generar este diálogo de la necesidad de comenzar un cambio global en cuanto a la perspectiva de diversidad sexual. Para poder iniciar entonces, voy a a hacer un rápido corrido de las preguntas. Quiero que cada uno haga un ejercicio reflexivo y se responda a sí mismo, a sí misma, a sí misma, si es capaz de responder estas preguntas. No las vamos a responder, simplemente quiero que hagan el ejercicio reflexivo. ¿Qué significa el término cisgénero? ¿Cuál es la diferencia entre transexual, transgénero, drag queen y travestis? ¿Sabes lo que significa cis heteropatriarcado? Que se conmemora el Día del Orgullo LGBT. ¿Cuál es la esperanza de vida de una mujer trans en Colombia? ¿Cuál es la diferencia entre monosexista y monosexual? ¿Qué es heterosexismo? ¿En qué porcentaje te tiene que gustar tu género u otro género para considerarte bisexual? ¿En qué año se eliminó la homosexualidad? Esto es importante, de la lista de enfermedades de la OMS. ¿Puede una persona heterosexual ser parte del colectivo LGBTI? ¿Puedes nombrar 3 figuras históricas LGBTI? ¿Cada cuánto se presenta LGBTI-fobia en Colombia? ¿Qué significa el que una persona se identifique como no binario? ¿Qué es género fluido? ¿Qué es una persona intersexual? ¿Por qué es importante la inclusión de las personas LGBT en películas, libros y demás medios y productos? ¿En cuántos países es legal el matrimonio con personas de un mismo sexo? ¿Puede una persona LGBTI presentar LGBTI-fobia? ¿Qué es la homolesbitransfobia? ¿Hay mayor riesgo de adquirir VIH al pertenecer a la población LGBTI? ¿Puede la terapia de conversión modificar la orientación? Y por último, ¿qué es disforia de género? Como les decía, el ejercicio es que cada uno reflexione porque son preguntas que pueden presentarse en su día a día cuando manejamos usuarios que son sexualmente diversos, que podemos considerar parte de un grupo de diversidad sexual. Entonces vamos a comenzar con la presentación. Y yo quiero, siguiente, por favor, que se pregunte cada uno y cada una, ¿quién soy sexualmente? ¿Y cuál es mi sexualidad? Vamos a evaluar esto a lo largo de este conversatorio. Entonces, vamos a arrancar con terminología. Esta pregunta es simple y sencilla y como personas de nuestro sector, imagino que pueden responder, ¿qué es sexualidad?
y si qué es sexo, y si sexo y sexualidad son lo mismo. Entonces quiero que una persona voluntaria me responda qué es sexo y qué es sexualidad. ¿Alguno voluntario? Entonces, toco por dedo. Jason Fernando Arias Neira. Voy. Pues sexo es como venimos constituidos biológicamente, creo, o estoy seguro. Y sexualidad hace referencia a cómo vivimos o cómo manifestamos nuestros gustos o demás hacia otras personas, o sea, al mismo sexo, a partir de ese sexo. Son esas características que nos hacen ser hombres o ser mujeres o ser lo que queramos ser. Bueno, cuando hablamos de sexo, y ahí encontramos la primera barrera para comprender el tema, es que generalmente se relaciona sexo con coito, con un acto sexual. Cuando hablamos de sexo, como decía Jason, nos referimos a las características fisiológicas, anatómicas que nos definen. Hormonas, cromosomas y órganos reproductores internos y externos. Sexualidad es un poco más amplio porque sexualidad no lo podemos delimitar exclusivamente a sexo. Es una parte integral de todos nosotros, de cada persona, de cada ser humano, y es la manera como experimentamos y expresamos nuestro ser sexual. Todos tenemos necesidades afectivas, necesidades de contacto, intimidad, de expresión, emocionalidad, placer, amor, juego. No solamente nos referimos a quién me gusta y con quién me acuesto, sino de cómo expreso mi identidad con mi ropa, con mi hablar, con mi forma de actuar. Viene la parte cognitiva, la parte comportamental, fisiológica, sexual. No solamente nos delimitamos a sexo, entonces vamos a comenzar a limitar, a retirar un poquito ese límite de sexualidad refiriéndose exclusivamente a sexo, porque es algo mucho más extenso. Entonces, si ya tenemos claro qué es sexo, por favor, Alejandra Ruiz, ¿podrías definir lo que es género? Alejandra Ruiz o alguien. Bueno, entonces, Julián Eduardo Chisica Díaz, o algún Buenas voluntario. tardes. Buenas Pues tardes, género, lo que Julián. tengo entendido es que es como las características diferenciadas que se aplican a nivel social para como definir los rasgos de una persona. Exacto. Es un conjunto de características diferenciadas para cada sociedad que asignamos generalmente en un sistema binario de masculino o femenino. Ahora, viene esta gran palabra en la que vamos a generar un gran cuestionamiento y es, ¿qué es el cis heteropatriarcado? ¿O qué es la cis heteronorma mejor? ¿Qué es sistema binario? Socialmente hemos venido trabajando el género en dos polos, masculino y femenino, A o B, azul o rosa. Eso es el sistema binario. Solo ve estos dos lados de la moneda, pero este sistema es mucho más amplio. Podemos hablar de las personas que se encuentran en tránsito, de las personas que fluyen a través del género, y si hagamos un proceso de imaginar el género como una línea donde masculino y femenino está cada uno en una punta, hay personas que transitan a lo largo de esta línea de un lado al otro, hay personas que constantemente están moviéndose, pero si nos quedamos pensando en una línea, lo limitamos. Esta línea se mezcla y se entremezcla y deja de delimitarnos. Cada uno expresa a partir de su identidad de género y su expresión sexual y expresión de género
cómo se identifica. Que ya no solamente estamos hablando de cómo me siento o quién me gusta, sino de cómo me identifico y lo expreso a las demás personas. Cuando hablamos de cis heteronorma, hablamos de que estamos en un estado de normatividad, por decirlo así, donde lo normal es ser cisgénero y heterosexual, donde todo lo que no sea, esté dentro de esta heteronorma, se considera transgresor, diferente, nocivo en algunas partes, y se comienza a agredir. Esta en muchos casos es la base de la agresión basada en la discriminación a la diversidad sexual y también la base de la discriminación basada en género por una percepción de superioridad ante quien no esté dentro del patrón normativo. Entonces, por favor, Viviana Velandia. Hola, Viviana. Regálame, por favor, una definición de cisgénero y de heteronorma. Bueno, Viviana no está. ¿Alguno que quiera voluntariamente? Hola, buena tarde. Buena tarde, Karen. Cuéntanos. Bueno, creo, pues, no sé, estoy apenas aprendiendo el tema, que cuando se habla de una persona que es cisgénero es quien expresa su sexualidad y su género de igual o de concorde a lo biológico, a los cromosomas y todo lo que hemos dicho. Cuando hablamos de cisgénero, vamos por ahí. Definimos a las personas cisgénero quienes se sienten identificados por su sexo o por su género, entre comillas, asignado al momento de nacer. Por ejemplo, a mí al nacer, en mi acta de nacimiento pusieron masculino. Me siento identificado con esto. Entonces soy una persona cisgénero, aunque abiertamente soy un hombre gay. Porque orientación sexual y género no tienen que ver directamente. Cuando hablamos de heteronorma, es que esperamos que todas las personas se sientan atraídas hacia personas del sexo opuesto. Entonces, esta heteronorma nos dicta, y es el mismo heterosexismo que nos dice a nosotros, hey, mira a esta persona, inmediatamente pienso, ok, puede que sea heterosexual y le gusten las personas del sexo opuesto. Simplemente al verlo y comenzamos inmediatamente a negar, anular o dejar de lado las diversidades de género. Un valiente, o si no por dedo, Daniel Felipe Gutiérrez, ¿estás? Perfecto. Sí, sí estoy. Listo. Quiero que me ayudes a diferenciar entre transexual, transgénero, transformista y travesti. Uy, súper difícil. Voy a intentar. Hagamos el intento. Sí. Creo que una persona transexual es aquel que cambia su sexualidad. Es decir, que se identifica totalmente con el otro sexo y lo expresa, o sea, lo viste, actúa como esa persona o como el otro género. Creo que eso es transexual. Las personas que son travestis, si no tengo entendido, son aquellas que solamente, o sea, que no se identifican como totalmente con el otro sexo, sino que, o sea, que no hacen todo el cambio, tanto hormonal, anatómico, social, comportamental, sino que solamente lo expresan en algunos momentos. Y en las otras cosas sí estoy, o sea, transformista no tengo idea y transgénero lo tengo muy vacío. Bueno, arrancamos con transgénero. Es una persona cuya identidad o su expresión de género no corresponde necesariamente con el sexo asignado al nacer, sin que esto implique la necesidad de cirugías de reasignación o modificación corporal. Hablamos del caso de no me siento identificado con el sexo asignado al nacer, así que tomo una nueva identidad en cuanto a mi sexo, en cuanto a mi género, en cuanto a mi expresión. Transgénero. En transexual es una persona que construye una identidad de género, sus sentimientos, actitudes, comportamientos, vestimentas, entre otras, diferente a la asignada de nacer y
En muchas oportunidades requieren la reconstrucción corporal, la reasignación sexual. Son quienes hacen uso de hormonas, de procesos quirúrgicos para hacer una modificación corporal. En el caso de las personas travestis, es una persona a la cual se le asigna una identificación sexual al nacer, en la mayoría de casos masculina, pero no en todos, pero que construye su identidad de género según diferentes expresiones, en este caso de feminidad, incluyendo en muchos la modificación corporal a partir de prótesis, hormonas, siliconas, pero generalmente no hay una alteración en cuanto a la genitalidad. Por último, tenemos a las personas transformistas, que son quienes se visten con ropa de género opuesto para hacer presentaciones artísticas. Encontramos drag queens y drag kings, generalmente son performers, personas que toman un aspecto sobredesarrollado de esta feminidad o masculinidad, llevándolo al extremo para generar un proceso de performance, de actuación social. Drag queen en el caso de vestimenta de la feminidad y drag king, vestimenta de la masculinidad. Entonces yo entiendo, el tema es amplio, por eso vamos de poco a poco. El siguiente concepto es muy sencillo y por favor, cualquier persona que quiera colaborarme sobre qué es orientación sexual. Qué pena contigo. ¿Te puedo hacer una pregunta antes conforme a los temas de, o sea, a los términos de antes? Daniel, Felipe, por favor. Sí, o sea, una persona puede ser transformista y a la misma vez transgénero, o sea, puede compartir dos de estas identidades al tiempo o Bueno, cuando nos referimos a estas categorías, hablamos de trans, referimos a tránsito. Son personas que están movilizándose en esta línea de la que hablábamos sobre género. Entonces, una persona trans, me decías transgénero, ¿verdad? Transgénero puede ser sí, transformista, sí. Estamos hablando que la persona transgénero realiza su proceso de identidad propia, de su identidad durante su día a día y puede ser transformista independiente de su caracterización o su identidad de género. Muchas personas lo realizan como una característica, como una actividad laboral, perdón. Entonces ya depende realmente de la caracterización que esta persona utilice para identificarse. Hablamos mucho sobre el tema de identidad. Ninguna otra persona puede denominar mi orientación sexual o puede denominar mi identidad de género. Entonces yo podría decir, si una persona transgénero puede ser transformista, pero en práctica, en teoría, pero en la práctica depende cómo esta persona se denomina. Puede que la persona trans se denomine y diga, no, no soy transformista, simplemente estoy siendo yo realizando una acción de un performance, pero depende del tema de identidad. ¿Claro? listo, perfecto, clarísimo. Listo. Entonces, ¿quién quiere apoyarme con el concepto de orientación sexual? ¿Alguien? A ver. Daniel Vargas Nope. ¿Estás? Listo. Michela Zulima González, ¿estás? Ay, chicos, baja participación, ¿qué es esto? Bueno, cuando hablamos de orientación sexual nos referimos a una atracción física, erótica y afectiva hacia un determinado sexo o hacia ambos sexos o indiferente del sexo. Las orientaciones sexuales no son estáticas y existen puntos intermedios entre ellas. Esto igual, fluye. Hablamos de la escala Kinsey en los años 50, era una escala que te permitía ver de 1 a 100 qué tan heterosexual eres, qué tan homosexual eres, qué tan bisexual, y tenía una visión muy limitada de la diversidad sexual, donde en el extremo izquierdo estaba ser heterosexual, en el extremo derecho está ser homosexual, y en la mitad completa central el ser bisexual. Ya hemos dado cuenta que esta escala pues es obsoleta, la diversidad es dinámica,
la orientación sexual, perdón, es dinámica, toda la sexualidad es dinámica, constantemente se está deconstruyendo, se transforma, nunca va a ser estática, así como vemos que hay momentos de la vida en que sentimos mayor atracción hacia hombres que hacia mujeres o hacia mujeres que hacia hombres, o momentos que sentimos atracciones mixtas o nos determinamos por un solo grupo de personas. ¿Qué pasa? Nuevamente volvemos al diálogo de la identidad. Independiente de quién me atraiga o independientemente de con quién yo mantenga relaciones emocionales, afectivas, sexuales, esto no me va a determinar mi orientación sexual. Quien determina mi orientación sexual soy yo. Única persona que pueda hacerlo. Entonces, arrancamos con una pregunta y es ¿qué es monosexualidad y qué es polisexualidad? Por favor, alguien, Alejandra Ruiz, ¿podrías colaborarme con esta diferenciación? Alejandra Ruiz está... Pues en Sí. realidad no tengo muy claro el concepto, pero entiendo por monosexualidad, que sería así como su palabra lo indica, la atracción hacia un solo género o hacia un solo sexo, y polisexualidad hacia ambos o hacia varios. Respuesta excelente. Yo creo que si vemos un poquito el diseño de las palabras nos da a entender. Sí. Cuando nosotros hablamos de monosexualidad, como le decía la compañera, hablamos de atracción hacia un solo sexo o un género específico. Poli hacia múltiples. Un ejemplo de monosexualidad, podemos hablar de la heterosexualidad y la bisexualidad. Y uno de polisexualidad hablaríamos de personas bisexuales, de personas pansexuales. Ahora, hablamos nosotros desde siguiente, porfa. Desde la OMS solamente reconocemos las siguientes orientaciones sexuales. Se reconoce lo que es LGBT. LGB, en el tema de orientación sexual, reconocemos lesbianas, se reconocen lesbianas, gays y bisexuales. Y en T, el tema de diversidad de género, donde vienen todo el género en tránsito que vimos anteriormente. Las personas en transformistas, travestis, también están en ese tránsito. Ahora, hablamos de heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad desde lo reconocido por la OMS. ¿Qué pasa? La invitación ahorita es, dejemos de usar el término LGBTI, porque cada vez nos va a quedar más pequeño, porque en realidad estamos hablando de LGBT, T, I, Q, A, y sigue. Y hablemos de diversidad sexual. Utilicemos el término diversidad sexual porque con esto incluimos a todas las personas sin dejarlos fuera. Ahorita vemos este panorama con la OMS que reconoce 3 orientaciones y las diversidades sexuales de la T incluyen también a las personas intersexuales. Pero ¿qué pasa con la sexualidad, la pansexualidad, la demisexualidad, la antrosexualidad y cerca de 26 orientaciones sexuales más que se presentan? Cuando hablamos de heterosexualidad, hablamos personas que sienten atracción por personas de género considerado convencionalmente opuesto. Homosexualidad, una atracción romántica, sexual y comportamental entre miembros del mismo sexo o género. Bisexualidad, personas que sienten atracción por personas de su mismo género o diferente género y o mantienen relaciones afectivas y sexuales con ellas. Asexualidad es un tipo de orientación sexual hacia nadie. Es decir, la persona sexual no siente atracción sexual por otros, pero sí puede sentir otro tipo de atracciones, como por ejemplo atracciones románticas o intelectual. La persona pansexual es una persona que siente atracción romántica o sexual hacia otras personas independientes de su sexo o género. Una persona demisexual es una persona que siente atracción romántica o sexual hacia otra persona independiente de su sexo. Y por último, una persona antrosexual es una persona que por diversos motivos no se siente identificado con ninguna orientación sexual, tal vez está en la búsqueda, tal vez sigue tratando de definirse o tal vez no requiera definirse. Entonces, el llamado aquí en este punto es, comencemos a hablar de diversidad sexual y seamos un poco más inclusivos en el tema, porque si nos quedamos hablando de LGBT, vamos a dejar a las personas asexuales, pansexuales, demisexuales, androsexuales, las personas queer, fuera de la ecuación.
Entonces, volvemos a la pregunta, ¿quién soy yo sexualmente? ¿Cuál es mi sexualidad? ¿Realmente estoy limitado a la reacción biológica, a la reacción química? ¿Estoy limitado a cromosomas y genitalidad? Bueno, regálame la siguiente. Vamos ahora a comenzar a hablar de, ya fuera de esta conceptualización, de lo que es enfoque diferencial. Para generar, tener cumplimiento de enfoque diferencial tenemos que hablar de género, de orientación sexual, de identidad de género, de edad, de si presenta alguna discapacidad, si está siendo parte de alguna etnia y demás. Todas estas se tienen que manejar desde un enfoque de derechos humanos, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos. Cumplimiento de necesidades básicas en los servicios que nosotros prestamos, teniendo en cuenta la dignidad y generando acciones afirmativas. Ahí hablamos de servicios amigables y va a ser nuestro siguiente módulo del día viernes, que es servicios afirmativos en salud para diversidad sexual, que ya viene siendo el tema que realmente debemos profundizar como profesionales o futuros profesionales del sector salud y colegas. Vamos a revisar un marco legal rápidamente. Desde la Constitución Política, la diversidad sexual, el reconocimiento y su manejo diferencial se soporta desde los artículos 1, 2, 5, 13, 16 y 70. Desde que Colombia es un estado libre de reconocimiento, seguimos por el artículo 5, no reconocemos la discriminación alguna. El artículo 16, todas las personas nacemos libres y tenemos derecho al libre desarrollo de la personalidad sin limitaciones. En el artículo 13, en que todas las personas nacen libres, iguales, para recibir la misma protección y trato de las autoridades. Artículo 70, la promoción de la cultura y la educación de la diversidad y para la diversidad sexual. Entonces quisiera que nos pegáramos un pequeño saltico a las sentencias, por favor. Yo creo que son 3 más adelante. 1, 2, 3. Más adelante, ahí. Arrancamos con las sentencias, porque es importante conocer las sentencias. Podemos volver a la C075-2007, por favor. Es importante para ver un recorrido histórico de la lucha y del reconocimiento que se ha hecho. Cuando hablamos de la sentencia 075-2007, se da derecho patrimonial a las parejas del mismo sexo, desde el régimen de protección, y se aplica a las uniones maritales de hecho. En el 2007 manejábamos uniones maritales de hecho. A partir del 20 de julio del 2012 ya hablamos de matrimonio en Colombia. Y no es matrimonio gay, es matrimonio. No es matrimonio eléctrico, es matrimonio. Contempla a 2 personas que generaron una unión civil. Posterior, en el 2007 también sale la sentencia C811, que es la que declara los derechos de las parejas del mismo sexo, derecho a la afiliación de tu compañero o compañera permanente a un régimen de salud. La sentencia C336 del 17 de abril del 2008 de la Corte Suprema de Justicia señaló el derecho a la sustitución pensional para las parejas del mismo sexo. Entonces ya estamos hablando de matrimonio, de salud, estamos hablando de pensión, estamos hablando de todo lo que es esta protección, el régimen de protección. En el 2011 sale una ley muy bonita y la ley 1482, que es la ley antidiscriminación, que tiene como objetivo garantizar la protección de los derechos de personas y grupos o comunidades vulnerados a través de actos racistas o discriminatorios. Desde el Código Penal se hace un análisis de esta ley en el 2011 y en cumplimiento a las disposiciones de la ley 1482 podemos encontrar que por hostigamientos por sexo u orientación sexual se puede generar prisión, dar prisión entre 12 a 36 meses y multa entre 10 y 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes, a menos que sea una conducta que requiera una pena mayor. Yo siempre he dicho, en Colombia podemos dar cátedra en construcción de leyes, porque tenemos un jurgo de leyes muy buenas, muy funcionales, pero no las hacemos cumplir. Yo creo que si hacemos un análisis de la violencia en Tunja,
y nos dicen, venga, pero en Tunja solo se reportaron en el 2019 2 casos de discriminación hacia la diversidad sexual. Y yo les digo, no. En Tunja tenemos, según la caracterización que se ha aplicado desde febrero 14 hasta el día de hoy, podemos encontrar que cerca del 70% han sido víctimas de algún tipo de violencia, principalmente violencia psicológica y verbal. Más adelante les regalaré las cifras. Entonces, bueno, tenemos la ley 1448 de 2011, la ley de reparación y atención integral a víctimas de conflicto armado, que tiene un apartado especial para violencias basadas en género e violencias instrumentales hacia colectivo LGBTI. Entonces, derechos legales de las personas LGBT en Colombia. Todos los derechos contemplados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Protección legal contra discriminación laboral, por aplicación de bienes y servicios o todo tipo de vulneración y discriminación. Protección legal de la pareja, acceso igualitario a unión civil, matrimonio, derecho a la préstamo de servicio militar, a donar sangre y órganos, que era una falla, y es una falla que se sigue presentando hoy en día y que tenemos que denunciar, y es centros hematológicos, los hemocentros que se niegan a las donaciones de personas sexualmente diversas basándose en creencias relacionadas al tema del VIH, donde hay una creencia en que las personas sexualmente diversas tienen más riesgo de contraer VIH, o incluso algunas personas aún en nuestro sector siguen pensando cosas como, hey, las personas sexualmente diversas son la fuente del VIH. ¿Qué pasa? Si te ha pasado a ti alguna vez, comunícate con nosotros y hacemos el acompañamiento a que dones sangre. Ya hemos hecho esto en varias ocasiones. El año pasado se realizó en 5 ocasiones. A inicio de este año se realizó en 5 ocasiones. Y si tú tienes esta situación, perdón, me sacó esta cosa de la sesión. Entonces, ¿qué más derechos? Derechos reproductivos y derechos de adopción. Siguiente página, por favor. Tenemos acceso igualitario a adopción conjunta. Adopción conjunta, vamos a ver un asterisco, y es que es el único derecho, así en macro sentido, que no está completamente contemplado, en que si tú, si tú vas a adoptar con tu pareja, tiene que presentarse la situación en que uno de los dos padres tenga relación biológica, genética con el menor, sea padre biológico del menor, para que el otro pueda adoptarlo. Podemos adoptar como persona única. Yo voy a adoptar y no tengo inconveniente alguno, pero si lo voy a hacer con mi pareja, aún no puedo hacerlo abiertamente o completamente, mejor dicho, a menos que uno de los dos sea padre biológico. Entonces, la gran lucha que nos queda en cuanto a derechos civiles, porque la lucha es constante. Acceso igualitario a técnicas de reproducción asistidas y a gestación subrogada. Derecho a cambio legal de sexo y de sexo en documentación. Pasamos al siguiente, que es derechos trans en Colombia, y hacemos un énfasis importante en esto. La población trans, históricamente, dentro del colectivo de personas sexualmente diversas, viene siendo el más vulnerado, el que más situaciones tiene que enfrentarse, el que más se encuentra vulnerado, y sobre todo por las instituciones. ¿Qué pasa con esta población? Esta población fue vital. Las primeras revueltas, que fueron las de Stonewall en Nueva York, fueron generadas por mujeres trans que se encontraban en el bar. Ellas han sido vitales en el proceso de reconocimiento de la diversidad sexual y formulación de políticas a favor. El decreto 1227 del 2015 nos dice que el cambio en el sexo en el documento de identificación es legal y es una obligatoriedad. ¿Cuál es el llamado? Yo les digo, leyes hay, no las aplicamos. Si se presenta situación de vulneración, la registraduría
que te agreden siendo trans, comunícate y te apoyamos. Hay sentencias como la 63 del 2015 y la 75 del 2017 que hablan sobre el libre desarrollo y el plan de vida de acuerdo a su identidad de género. Ténganlas, que es muy importante porque ya les voy a hablar de eso. La sentencia T62 del 2011 nos prohíbe la discriminación basada en identidad de género en mujeres trans en privación de libertad. ¿Qué es esto? Que si tú eres una persona trans, en esta ley es para mujeres trans. La idea es pues generar debates para expandirla también para hombres trans, en que si tú estás en una cárcel y tienes tu cambio documental, puedes ser transferida a una cárcel femenina, puedes ser requisada por una femenina también y tener tus visitas conyugales independientemente de quién sea tu pareja sexual. ¿Por qué les decía que es importante tener en cuenta el libre desarrollo y plan de vida? Porque la sentencia 876 del 2012 y la 918 del 2012 nos dicen que las personas trans tienen derecho a la identidad sexual y a la salud sexual, por lo que se ordena cirugía de reasignación de sexo, mamoplastía y tratamientos hormonales para estas personas, partiendo de que no se sientan identificadas, que la no identificación con su corporeidad altera con su plan de vida, con su proyecto de vida y con su libre desarrollo. Entonces, estas dos que vimos anterior sustentan estas dos actuales en que están cubiertas por el POS, el tratamiento hormonal, la cirugía de reasignación. Esto es necesario y no entra como un proceso estético. En este caso, una mamoplastía no es un proceso estético. Está vinculado directamente con ciclo vital y con salud mental, no con un proceso estético, por ende debe ser cubierto por POS. Entonces tenemos la sentencia 477 de 2014 que nos dice a la mujer trans no se le puede exigir que presente su libreta militar. ¿Por qué? Es una mujer. Las mujeres no tienen obligatoriedad de prestación de servicio militar porque exigimos a las mujeres trans si son mujeres. Es muy importante, amigos del sector salud, cuando realicen su manejo, no patologizar. Hoy en día, desde el manual diagnóstico estadístico no se ha cambiado, desde el DSM no se ha cambiado el diagnóstico de disforia, pero desde el CIE ya se está manejando otro tipo de diagnósticos para poder manejar los procesos hormonales en las personas trans. Pero el llamado es a no patologizar. Entonces, vamos a hacer una revisión rápida de la política pública de diversidad sexual y personas LGBT en Tunja. Esta surgió en el Acuerdo 026 de 2015 del 23 de diciembre de 2015. Esto fue un logro de los colectivos y de las personas sexualmente diversas que se unieron y comenzaron a trabajar. Estas personas trabajaron, caracterizaron, construyeron una política que hoy en día, desde el 2015, se viene implementando. Tiene 6 enfoques, que son enfoque de perspectiva de derecho, perspectiva de género, enfoque intersectorial, enfoque diferencial, territorial y de inclusión social. Tiene 4 objetivos que son promover el reconocimiento de la diversidad sexual en la ciudad de Tunja, el respeto por la diferencia y las garantías de la igualdad de derechos, el generar condiciones institucionales para la atención integral de las personas, el promover entornos incluyentes y protectores para la diversidad sexual, también en espacios de cultura, incluyendo desde una cultura incluyente y respetuosa. En este objetivo se está trabajando fuertemente. Este año logramos la inclusión de la población sexualmente, de los temas de diversidad sexual dentro de la política pública en desarrollo de conciencia ciudadana y convivencia ciudadana, también en el Comité de Víctimas de Violencia, en el Comité de Género y en el Comité de Salud Mental, lo cual es un proceso inclusivo bastante importante. Y el último objetivo es fortalecer la organización social de las personas con orientaciones sexuales y identidades de género. De estos surgen 5 ejes que son el ejercicio pleno de derecho en la ciudad, reconocimiento de diversidad sexual, la gestión interinstitucional, la promoción de entornos incluyentes y protectores y el fortalecimiento de la organización social. Entonces, ahí tenemos 3 ejes para cada uno, exceptuando el eje 4. Y esto nos habla del desarrollo de medidas transversales integrativas, de estrategias de información, educación y reestructuración de derechos humanos, como lo que estamos haciendo,
desarrollo de acciones de promoción, protección y restitución de derechos. Eje estratégico de reconocimiento de diversidad sexual nos habla de la promoción de la heterogeneidad, la transformación de significados, lo que es cambio de perspectiva y desarrollo de estrategias de sensibilización como esta que estamos manejando. En gestión interinstitucional, generar el abordaje y seguimiento de la diversidad sexual en la ciudad, desarrollo de metodologías pedagógicas, se están manejando 3 proyectos a ejecutar en la segunda mitad de este año con instituciones educativas enfocadas en diversidad sexual, formación y sensibilización a los servidores públicos. También ya se está generando los procesos de capacitación con todas las secretarías, comisarías del municipio igualmente. En el tema de ruta de atención, se hizo la actualización y modificación de la ruta, la cual fue autorizada por el Consejo, por el Comité de Violencias y Víctimas el día 8 de abril, que es la que vamos a ver, que no está en el formato final, pero la vamos a estudiar. Igualmente, promoción de entornos incluyentes, desarrollo de estrategias de inclusión social, de programas de promoción y prevención de enfoque y diversidad, vigilancia a casos de seguimiento, protección a organizaciones sociales y sus prestadores de servicio, garantizar participación y vinculación a procesos sociales y promoción de potencialidades y capacidades de personas con diversidad sexual en la ciudad. Pasamos a tipificación de las violencias en las víctimas, la tipificación de las víctimas de violencia basada en discriminación. Entonces, como les decía, se está avanzando con una caracterización. Hasta el momento se han caracterizado 350 personas. Y de estas 350 personas obtenemos los siguientes resultados. Obtenemos, en el caso de violencias, en un momento, de estas personas caracterizadas hasta el momento, encontramos que el 23.5% han sido víctimas de violencia física. El 71.5% han sido víctimas de violencia verbal. El 63.2% han sido víctimas de violencia psicológica. El 18.2% víctimas de violencia sexual. El 7.6% violencia económica patrimonial. El 33.8% víctimas de violencia religiosa o basada en creencias. El 29.4% violencia cibernética. 27.1% violencia institucional. Y el 13.6%, violencia de base de organizaciones de control como policía. Entonces, decir que no hay casos de violencia en Tunja es una mentira, porque los casos hay. Y hay diferentes tipos de violencias. Hay violencias directas, que es todo tipo de violencia que se realiza directamente sobre la persona que atropella su dignidad. Tenemos violencias geográficas, por ejemplo, encontramos que durante el periodo de 50 años de conflicto armado se realizaron cerca de 400 limpiezas sociales dirigidas específicamente a población sexualmente diversa, y encontramos poblaciones donde nos dice, en el poblado tal, si una persona LGBT aparece, la matamos. Violencia estereotipada, que se incluyó en la nueva ruta de atención, donde encontramos que violencias basadas en creencias, estereotipos, por ejemplo, hombre de 47 años agredido físicamente, trabaja como estilista, no es un hombre gay, es un hombre cisgénero heterosexual y fue agredido basándose en el estereotipo de hombres gay estilistas. Pasemos a agresiones y tipos de violencias, por favor, donde encontramos violencias físicas, violencias sexuales, psicológica, verbal, económica, patrimonial, institucional, simbólica e instrumental. Vamos a hacer una revisión. Y es que el informe de Caribe Afirmativo del 2016 y 17 nos vota para departamentos el número de homicidios de personas LGBT. Y si vemos la gráfica en pantalla, porfa, vamos a ver que Boyacá no aparece en el 16 y 17. Hay un total de 217 casos de homicidio a personas LGBT en estos 2 años, bastante elevado. No hay por Boyacá. No significa que no pasaron, significa que no se presentaron ni no se tipificaron.
Siguiente, por favor. Esos casos, de esos 217, 2 están archivados, 3 en investigación, 3 en sentencia condenatoria, 50 en indagación, 6 en juicio y 45 sin información. Datos perdidos. Significa que hay más de 100 casos que no se ha hecho absolutamente nada y que están por ahí volando. ¿Y qué está pasando con estos casos? Listo. Hechos de violencia policial contra personas LGBTI por departamento en el 2016 y 2017. Encontramos nuevamente, no hay para Boyacá. No significa que no se presente. En el año actual se han reportado casos y en los años anteriores. Entonces no se caracterizan adecuadamente estos casos. Amenazas contra personas LGBT por departamento. Aquí sí encontramos a Boyacá 2 casos en estos 2 años. La violencia física en diversidad sexual no es diferente a todas las otras violencias. Hay violaciones múltiples, violaciones individuales, violaciones para curar el lesbianismo o homosexualidad que tristemente son ejecutadas principalmente por el grupo primario, donde padres llevan a sus hijos a tener relaciones sexuales con trabajadoras sexuales, o madres contratan a hombres que violen a sus hijas para quitarle lo lesbiana. Y es triste ver que los principales vulneradores, victimarios son la familia. Pero también encontramos golpizas, torturas, lapidaciones, empalamientos, mutilaciones, quemaduras con agentes químicos, incineración, esclavitud sexual, laboral, homicidio, crímenes de odio y muchos más, simplemente por ser LGBT, por ser una persona sexualmente diversa, simplemente por ser tú. Pasemos a ruta de atención. Por favor, vamos a revisar el tema de ruta de atención. Esta es la ruta nueva, se diseñó este año, se aprobó, como les dije, el día 8 de abril y actualmente se encuentra en el diseño para comenzar a implementar y a capacitar instituciones como hospitales. La violencia física por discriminación a diversidad sexual o de género, el primer paso es reportar el caso a Fiscalía, URI o hacer el triage en urgencias donde se reporta por Civila y bien sea por URI, Fiscalía o Civigila, va a llegar el caso a medicina legal. Siempre en violencia física, violencia psicológica y violencia sexual se requiere una valoración en triage en urgencias. Ahora, en la siguiente sesión vamos a revisar cómo es el trato humanitario para no revictimizar a las víctimas de violencia. Medicina legal genera su proceso con juez de conocimiento y con juez de control de garantías, para iniciar un proceso jurídico, y con un juez de conocimiento para un proceso de sentencia o preclusión. En el caso de violencia verbal, psicológica, emocional, simbólica o estereotipada, quedaron agrupadas en estas. Incluimos violencia emocional, simbólica y estereotipada, porque generalmente no se reconocen, pero se vienen presentando. Con tu hospital, EPS, IPS, con las EAPBs, se puede generar el primer encuentro. Con personería, defensoría, inspección de policía, y todas estas remiten a fiscalía. Encontramos el caso de comisaría. Aclaremos algo. Todos los casos que se generen de cualquier tipo de violencia en un contexto familiar, o que se presente de parte de un familiar o de parte de tu novio, cuentan como violencia intrafamiliar. Y estas se van a manejar directamente por comisaría de familia. Otro tip, si el proceso es una violencia relacionada con un menor de edad, donde sea la víctima o el victimario, también se va a manejar con ICBF. Entonces es muy importante ver edad y familiaridad de la víctima y el victimario. Todos esos casos derivan a fiscalía con la URI y lo mismo, juez de control de garantía, juez de conocimiento para proceso jurídico y sentencia o preclusión. La violencia institucional se presenta. La violencia institucional se presenta también y es importante reconocerla y es importante generar denuncia o dar conocimiento del caso. Estas se pueden generar con Fiscalía, Personería, Defensoría del Pueblo, Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Desarrollo Social y todas van a llegar a Procuraduría.
y la Procuraduría es la encargada de vigilar todos los entes públicos. ¿Por qué es importante? Porque esta violencia institucional se presenta, por ejemplo, y discriminatoria institucional, cuando vas a donar sangre por si a ti no te lo permiten, cuando eres una persona trans y te demoran y te generan barreras en el acceso a los servicios de salud, cuando no te permiten recoger tu fármaco, cuando constantemente, no sé, un médico, enfermera, regente de farmacia, un farmacéutico, mm, constantemente se niega a llamarte por tu nombre identitario y simplemente utiliza tu nombre muerto. Es muy importante poner todos esos casos, y no solamente en el sector salud, en cualquier sector. Encontramos que esta violencia se presenta principalmente en familia, que la violencia se presenta principalmente en familia, escuela, entornos laborales, pero también tenemos reportes de, de discriminación y violencia institucional en hoteles, hospitales, en actos culturales, bares, restaurantes, cafés. Las tres principales siguen siendo familia, calle, entornos educativos y entorno laboral. Entonces es muy importante reportar todo este tipo de situaciones, porque si no reportamos no vamos a generar medidas, y es importante generar medidas. Violencia económica patrimonial, cuando es fuera de familia, lo mismo, y dentro de familia, cuando es en entornos familiares o de pareja, comisaría de familia, cuando no, cuando es por un tercero que no es familiar o pareja, puede hacer el reporte en fiscalía o en inspección de policía. Y todos van a llegar con juez de control de garantía, juez de conocimiento, proceso jurídico y sentencia de preclusión. Es muy importante que si ninguna de las instituciones de la ruta realiza su proceso adecuado o genera proceso de revictimización, discriminación, violencia, reportemos, como les decía, a Procuraduría y a las instituciones previas como Fiscalía Personería, Defensoría del Pueblo, para Procuraduría, porque es necesario comenzar a luchar todos contra el tema de discriminación. Para violencia sexual vamos a manejar el código verde que todos conocemos a grandes rasgos, pues triage, Fiscalía URI CAIBAS, medicina legal, juez de control de garantía y juez de conocimiento. El primer contacto puede darse con URI, con CAIBAS, con comisaría de familia, con institución remitente como la Casa de la Mujer, quien realiza una labor bastante importante en este tema. Y entonces se activa la misma ruta, código verde, como ya saben, toda emergencia, toda violencia sexual se maneja como una emergencia, como si hubiera ocurrido en el momento, con pues modificaciones en la ruta de atención. Habrá ciertos exámenes que no se van a tomar, como por ejemplo todo el tema de profilaxis, si ocurrió el evento hace 20 años, pero se tiene que manejar como una emergencia, y sobre todo en el tema de salud mental. Por último encontramos la ruta de violencia cibernética, que es muy común hoy en día, que se filtre un pack, que te acosen por redes, que te buleen por redes. Esta violencia pasa a estación de policía, a la división de delitos cibernéticos, quienes remiten a un juez de conocimiento para iniciar un proceso de investigación. Para esto es importante tener evidencia de todo este tipo de vulneraciones. Esta es a grandes rasgos la ruta de atención a violencias basadas en discriminación a la diversidad sexual o diversidad de género o población LGBTI del municipio de Tunja. Esta aplica única y exclusivamente para el municipio de Tunja y tiene mucha correlación con la ruta de violencia basada en género, como les explicaba al inicio. Violencia de género está muy relacionada, se basa, en la violencia desde la construcción de creencias o imaginarios de superioridad desde la cis heteronorma contra las personas que son o somos diferentes. Para esta ruta, pues van a estar la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Desarrollo Social como un verificador de procesos, la Personería y Defensoría, en todos los casos donde haya violencia, vulneración de derechos humanos, ICBF y Comisaría en casos de menores y familia, Fiscalía como en los procesos de denuncia, investigación, sanción con apoyo de policía y ONGs
Hubo organizaciones de corte social como la Red LGBT de Boyacá, como la Casa de la Mujer, como el colectivo La Ramona, entre otros, que también pueden hacer su reconocimiento de casos y apoyo institucional. Entonces, una pregunta final para 3 personas que quieran participar. Y es, a ver, reconozcamos a 3 personas. Jessica María Tuardo, Lidy Janet y Joana. Cada uno de ustedes díganme, para el día de hoy, desde lo que vimos, una acción que puedan hacer como estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, como futuros médicos, psicólogos, enfermeros o como ya egresados, como personal de la salud en la atención de personas LGBT. Por favor, estas 3 personas, un aporte. ¿Nadie? ¿Quién quiere, por favor, hacer una participación sobre qué acciones podemos hacer desde el sector salud como individuo para el manejo adecuado y la atención de personas LGBT antes de ver, antes de iniciar a revisar en la próxima sesión lo que es servicios afirmativos? Pues a mí me gustaría, em, no sé, decir como que las acciones como tienen más importancia desde que nacen desde lo individual. O sea, muchas veces ni siquiera preguntamos a los pacientes cómo les gustaría ser llamados, muchas veces ni siquiera tenemos en cuenta y nos metemos en este como sistema binario de es hombres, mujer, y nos enfrascamos ahí y no somos capaces de ni siquiera ser empáticos con las personas. Entonces yo creo que como estudiante, personalmente, siento que em, la acción empieza desde ahí, desde que uno entienda la importancia que tiene esta simple pregunta de poder decirle cómo te identificas, cómo quieres que te llame, de una manera un poco más amena, más respetuosa, más empática. Desde ahí nace la confianza para poder enlazar cualquier proceso, ya sea pues por algún tipo de institución o siguiendo alguna red como las vimos ahorita. Yo creo que es lo más importante. Y en eso tienes mucha razón. Mira, hay mayor adherencia a los tratamientos, a los usuarios cuando estos sienten una confianza con su terapeuta, cuando hay un reconocimiento de su identidad. Hablamos principalmente también cuando revisamos los procesos. Yo creo que esto aplica a cualquiera, a cualquier proceso clínico. Cuando hay tratamientos de intervención para pacientes seropositivos, lo mismo. Con pacientes oncológicos, lo mismo. Cuando hay esa asertividad y esa deseo o reconocimiento de parte del prestador de servicio, hay mayor adherencia al tratamiento, mayor confianza. Entonces es muy importante este aporte. El cómo generar esa atención, ese saludo, ese cuestionamiento de nombre, lo vamos a revisar en la sesión del día viernes, que son ya las medidas directas de atención desde servicios afirmativos. Entonces es muy importante no determinar la identidad de la persona, no entrar en esa heteronorma en que pensemos que todos sean heteros y esa cisnorma en que todos son cis. No demos nada por sentado, podemos generar el proceso de inclusión desde simplemente preguntar con qué nombre prefiere que manejemos el proceso terapéutico. Ahora yo creo que vamos a abrir una ronda de preguntas finales. Johanna tenía una intervención, sino que no le sirve el micrófono, pero entonces ella contestó a tu pregunta, que inicialmente no discriminar desde el saludo, obtener conocimiento y entrenamiento en los procesos y atender a la persona como tal, ser imparcial, más neutro y humano. Perfecto. La base viene es de los servicios afirmativos que veremos la próxima, el viernes, es la humanización de servicio. Es la base de la empatía, del servicialismo positivo. Es la base de esto. Entonces, por ahora vamos a iniciar una ronda de preguntas que hayan enviado o preguntas que tengan para poder dar cierre a la sesión del día de hoy.
Tal vez, qué pena, podría repetir el número de personas que se tipificaron en Tunja. Creo que era como parte de la población diversa. Bueno, es un proceso de caracterización que se está desarrollando este año. La idea es desarrollarlo por los siguientes 4 años para tener una base de población, para uno, tener un reporte estadístico y dos, tener un soporte de las condiciones y tipificación de la población sexualmente diversa. Se han manejado 350 personas desde el 14 de febrero. Entonces, podemos revisar estadísticas generales. Principalmente se encuentran entre los 19 y los 24 años. Tenemos personas desde los 14 registradas, desde los 14 hasta los 64 años. En su mayoría se identifican su identidad sexual como hombres en 57.6%, un 39.1% mujeres, un 0.6% intersexuales, un 1.5% ninguna identidad sexual. También su identidad de género, el 51% son masculinos, se identifican masculinos, el 32,4% femeninos, el 6,8% trans, el 2,6% travestis, el 0,9% bigénero, el 4,1% no binario, no se caracterizan en el sistema binario, y tenemos un grupo de otras, también personas que se caracterizan a género y bigénero. Están haciendo, si una persona es vulnerada por un miembro de la familia, pero no es menor de edad y requiere ser sacado del núcleo para seguir evitando que se vulneren sus derechos, ¿con qué ayuda puede contar? Si quieres, llámame después de la sesión y comentamos el caso, ¿vale? En su mayoría tenemos población lesbiana, población gay, bisexual, heterosexual también, en el caso de mujeres trans, asexuales, pansexuales, demisexuales, personas que no se han definido o no se han determinado en el municipio de Tunja. También personas queer, la mayoría tienen una escolaridad, principalmente profesionales de diferentes áreas. La mayoría estrato 3, seguido de estrato 2, 4, 4, 1 y 5. El 95.6 viven en zona urbana, el 90.3 están afiliados. Tenemos un problema de afiliación, es que el 9.7% no se encuentran afiliados a servicios de salud. Encontramos que el 70.6% ha sido discriminado. Las cifras que me pedías son las siguientes: violencia física, 23.5%, violencia verbal, 71.5%. Estamos hablando de que prácticamente 3/4 de la población ha sido vulnerada desde violencia verbal. Violencia psicológica, 63.2%, violencia sexual, 18.2%, violencia económica y patrimonial, 7.6%, violencia basada en religión o creencia religiosa, 33.8%, violencia cibernética, 29,4%, violencia institucional, 27.1%, y tenemos un 13,6% de violencia de policía y un 12,6% que reportan no haber experimentado ningún tipo de violencia antes. Esas son más o menos las estadísticas generales que se manejan con la caracterización que se ha realizado este año. En cuanto al caso de vulneración presentado en el chat, claro, puedes comunicarte con mi número. Voy a poner, de hecho, mi contacto en el chat justo ahora. Cualquier situación que se presente en temas de población sexualmente diversa, vamos a manejarlo ahí. Entonces voy a anotar. Nuevamente me sacó, perdón. Preguntas finales para poder realizar cierre. Listo, no encontramos más preguntas, entonces por el día de hoy podemos dar cierre a esta sesión con la cita del día viernes para sentarnos a revisar directamente lo que son acciones desde servicios afirmativos en salud para manejo de población sexualmente diversa para el personal de salud, incluyendo administrativos. Muchas gracias por estar presentes el día de hoy.
Cualquier cosa, en pantalla aparecen datos de correo y teléfono por si tienen dudas, casos o simplemente orientación. Entonces, muchas gracias a todos por atender, por hacer parte de esto y generar nuevos espacios de inclusión y espacios seguros para el fortalecimiento de la prestación de servicios para población sexualmente diversa en nuestro municipio.